Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Tengo el placer de presentarles a nuestro hermano Pedro. Pedro, bienvenido. Encantado. Hoy estaremos hablando del testimonio, de su vida, de lo que Dios ha hecho. Y si pueden ver a nuestras espaldas tenemos la ciudad de Barcelona. Antes de comenzar, me gustaría leer un verso muy pequeñito, pero fundamental para la vida de cualquier cristiano que desea o que anhela servir al Señor. Dice la palabra en Mateo 5:14: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a basar el testimonio y la conversación que hoy tenemos con nuestro hermano Pedro hablando de ese testimonio. Una ciudad asentada no se puede esconder. El testimonio de un alma rescatada, de un alma limpiada por el Espíritu Santo no se puede esconder. Y es lo que hoy nuestro hermano Pedro quiere compartir con nosotros, quiere compartir con todos y cada uno de ustedes lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias por estar ahí, hermanos. Pedro, cuéntame, ¿cómo ha sido ese encuentro, ese conocer al Señor en tu vida? ¿Cómo fue? Bueno, hermano Óscar, en primer lugar me gustaría dar gracias a Dios porque Él ha permitido que se pueda contar el milagro de Él en mi vida. Es algo que siempre he querido hacer. Y gracias a Dios por permitirlo y deciros que yo nunca conocí a Dios, siempre he sido una persona atea. Siempre me basaba en mi forma de hacer las cosas y en mis principios y nunca creí en Dios. Entonces a lo largo de mi vida pues he pasado por momentos muy difíciles y llegó un día en el que pues yo decidí acabar, decidí apagar el móvil y acabar con mi vida. Anduve 4 días, estuve 4 días vagando, solo, cansado del camino, con oscuridad, en tinieblas y con la decisión pues de no saber qué hacer. Al 4.º día de vagar y de acabar con poner silencio para ver cuál era la solución a mis problemas, pues tomé la decisión de acercarme a la vía del tren para acabar con lo más bello que Dios me dio, que es mi vida. Y estando en la vía del tren, cuando llegó el momento de estar esperando al tren, se escuchaba en el altavoz de la estación, se escuchaba como decían que el tren con destino a Barcelona venía con retraso. Y yo permanecí allí quieto en la vía del tren esperando a que ese tren pasara. Y no paraba de anunciar que el tren venía con retraso, ¿verdad? Y entonces en mi mente, de golpe y borrazo, empezó a sonar pues la palabra reto, que en aquellos momentos para mí no tenía ningún significado, ni pintaba nada, yo solamente quería acabar con mi vida. Pero aquello empezó a sonar en mi cabeza y el tren nunca pasaba. Y tanto sonó que llegué a la conclusión de abrir el teléfono. De abrir el teléfono y poner esa palabra reto en Google. Y así fue lo que hice. Y Reto es una asociación cristiana que ayuda a las personas con problemas. Entonces, pero bueno, para mí no significaba nada. Para mí incluso dije, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Apagué el móvil y seguí esperando al tren para, acabar con todo. Y esa palabra pues no dejaba de sonar, y una vez y otra vez y otra vez. Y yo intentaba quitarme eso de la cabeza y hacer
y el altavoz que decía que el tren venía con retraso y yo ahí delante del tren, esperando al tren, una confusión muy grande en mi cabeza, ¿verdad? Pero esa palabra estaba ahí. Entonces volví a coger el móvil, volví a poner la palabra reto, salió otra vez el reto y había un número de teléfono. Y bueno, y no sé cómo, pues llamé y ese número, pues la verdad que no lo cogieron. Entonces dije, ves, esto no hay ningún sentido. Y a medida que iba avanzando los minutos, pues yo iba pensando, ¿por qué reto? ¿Por qué? Pero bueno, la verdad que habían cosas en mi vida que no quería ver, entonces yo seguía esperando el tren, pero una vez más llamé a ese número de teléfono y pues se puso una persona, me dijo buenos días y yo le contesté buenos días, pero no sé ni por qué te estoy llamando, ni quién eres, ni por qué tengo el teléfono en la mano. El chico me preguntó que qué me pasaba, que yo le contesté, le expliqué más o menos un poco, pero tampoco quería seguir hablando con él, solamente quería y bueno, y Dios usó a este hermano, Dios usó a este hermano para que me sacara de la vía del tren. Amén. Pedro, perdóname un momento. ¿Qué lleva a Pedro a querer acabar con su vida? ¿Qué vida pasada tan triste o descontrolada tenía Pedro para llegar a la situación en la que se encuentra en ese momento? Recordarles también a nuestros hermanos que actualmente en España se suicidan 10 personas al día. 10 personas al día es una cifra bastante elevada y de los que los intentan son 20 lo intentan y 10 llegan al objetivo de suicidarse. Es un problema bastante fuerte, bastante importante en la sociedad española, la cual creo que las autoridades están haciendo la vista gorda. Gracias al poder de Dios, gracias al poder del Espíritu Santo, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pues puso ese sentir en Pedro. Pero ¿qué movió a Pedro a llegar al borde del precipicio, Pedro? Bueno, pues mira, yo provengo de una familia desestructurada, es una familia donde, bueno, pues no se conoce el contexto familiar, el contexto amor. Pues mi papá pues tenía también problemas y bueno, y hemos sido un poco maltratados, y de tal forma que en mi caso pues me marché de casa con 16 años. Un niño en la calle con 16 años, solo, sin experiencia y sin amor familiar. O sea, y emprendí un camino, pues os lo podéis imaginar, drogas, mala vida, delincuencia, todo aquello que te conlleva a lo malo, ¿verdad? Para sobrevivir. Soy un hombre de la calle. Entonces avancé en la calle, avancé en la delincuencia, avancé en todo lo que era tiniebla en mi vida. Y llegó una mañana en que me levanté y dije, pero no tengo amor, ¿verdad? Me dediqué a cantar también, me dediqué a la música, hubo momentos de mucha gloria, pero no me llenaba. Llegó un momento en el que me cansé de avanzar, me cansé de no tener, me cansé de no llevar a mi hijo al parque, me cansé de no arropar a mi hijo por las noches, me cansé de no decir te quiero a nadie. Me faltaba el amor, estaba hundido, estaba cansado de vivir durante 40 años, toda una vida sin dejar de tener los malos hábitos. Y esto fue lo que me llegó a mí al fracaso personal total, al fracaso de decir, no quiero seguir viviendo más, no quiero seguir así en esta sociedad. Soy una persona fracasada en aquellos entonces y eso, junto con la droga, el alcohol, pues, te hace decir, bueno, hasta aquí, basta, no quiero seguir esta vida, no sé hacerlo solo. Como no sé hacerlo solo, cuando uno cree que sabe hacerlo solo, es imposible hacerlo solo. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros mismos, ya está, no puedo, yo puedo, venga, va, yo esto, ya que no.
Esto fue el derrumbe total en mi vida, y la falta de amor. Amén. Pedro, después de esta experiencia del teléfono de este chico, ¿cómo comienza el tratar de conocer a Dios? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Hay personas que se acercan a ti, que te aconsejan de todo corazón? ¿Son importantes, vamos a decirlo de esta manera, la iglesia? ¿Es importante las personas que se dedican a hablar con otras personas para ayudarles en sus problemas? Pues sí, hermano, y quiero hacer un pequeño apunte, porque de dónde viene la palabra reto, para que nos demos cuenta de la importancia que tenemos aquellos que Dios nos da privilegio de poder hablar de su palabra. Es muy importante sembrar, hermano mío, es muy importante poner semillas. No se sabe nunca cuándo va a brotar, porque la palabra reto, que retumbó en mi cabeza, vino 23 años después. Estando yo en situación privada de libertad, vinieron unos hermanos del Centro Evangélico Reto a predicar la palabra. Y ahí pusieron la semilla, pero yo no me enteré. Y entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de la palabra reto. Luego, al entrar al centro, ocurrieron cosas muy curiosas, porque la primera fue que antes de entrar al centro evangélico, que fue donde el señor del teléfono consiguió llevarme, y otro detalle que se me pasó es que cuando yo bajé las escaleras del tren, de la vía del tren, pasó el tren. Mientras tanto no pasó. Quiero dejar claro el poder de Dios aquí. Quiero dejar claro que Dios puede parar los trenes cuando tiene un propósito para ti en la vida. Amén. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Al llegar al centro, lo primero que me dijeron es que le tenía que dar la cartera, el tabaco, la droga si llevaba, el dinero, todo, para poder pasar al centro. Imagínense la situación. Pero como Dios ya tenía el propósito, al principio le dije que no, y luego a continuación le dije, sí, toma. Y le di todo. Entré al centro y una de las cosas que más me llamaron la atención es que habían personas pendientes de mí. Habían personas que me cuidaban. Había personas que me traían la manzanilla o me daban el dulce. Y yo, claro, sorprendido. Pero, ¿por qué? ¿Pero por qué me ayudas tú a mí? Si no te voy a hacer ganar dinero, si no te voy a dar nada económico. Ten en cuenta que sigo sin conocer a Dios en ese momento. Entonces, aquello empezó a llamarme la atención, a tener una persona a mi lado por si me pasaba algo, para estar atendido, para que no faltara de nada. Esto empezó a sentir curiosidad. Otra de las cosas que empecé a sentir curiosidad era por la Biblia. ¿Por qué se metían en un cuarto allí a hablar de algo? ¿Y por qué bendecían la mesa? ¿O por qué esperaban todo a que yo comiera primero porque era el nuevo? Qué detalles más curiosos, que en la vida real no le presta ninguna atención. Pero para mí eran locos. Quiero que entiendan esto. Para mí en aquellos momentos eran locos. Madre mía, ¿cómo están estos? ¿Cómo actúan estos? ¿Por qué actúan así? Así tendrán la cabeza. Pero a medida de que yo iba viendo sus testimonios, a medida de que yo iba viendo su comportamiento, a medida de que mis enfados, al principio, ellos se lo tomaban con oración, se lo tomaban con paz, me hablaban, me consolaban, me cuidaban. Y esto fue lo que a mí me dio, y partiendo de la base que habían sido personas exactamente igual que yo. Habían tenido una vida muy complicada, habían tenido una vida de tinieblas, de complicación. Esto me llamó mucho la atención. Y una mañana yo veía que ellos se levantaban temprano y salían y se esparcían, porque era una casa grande, era un sitio de montaña, y ellos se esparcían. Pero los nuevos no podíamos salir de momento solos, teníamos que ir acompañados. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a levantar si va a venir una persona a mi lado a ver lo que yo hago, lo que yo no hago? Yo no entendía cuál era la misión de esa persona. Pues una mañana me levanté y empecé, cuando ya era un poquito más veterano, llevaba 3 o 4 meses allí y ya me daban un poquito de libertad. Y empecé y me levanté una mañana a pasear, porque yo no sabía ni orar, ni sabía hablarle a Dios.
Y esa mañana pues empecé a entender algo, empecé a ver algo que me hizo buscar por qué. Si ellos vivían así, si ellos estaban gozosos, si ellos eran felices, habiendo sido lo que yo había sido, ¿por qué yo no podía ser? ¿Por qué yo quiero ser así? Y esto empezó a sentir curiosidad y a prestar atención cuando hablaban de la palabra de Dios. Lo primero que aprendí es que Lucas era médico. Y esto me hizo gracia, porque hacían preguntas, ¿no? Nos reuníamos, hacían preguntas de la Biblia, ¿verdad? Sobre la historia. Y entonces hubo un hermano que dijo, ¿qué profesión tenía Lucas? Y mira por dónde era lo único que me sabía, ¿no? Entonces yo levanté la mano con vergüenza y dije, Lucas. Y dijo, bien. No, dije, médico. Médico. Y me dijeron, sí, bien. Y aquello, dije, pues algo se me ha, ¿no? Algo hay dentro. Aprendido. Algo he aprendido, ¿verdad? Y esto pues me hizo empezar a leer la Biblia, a entender por qué Mateo habla, por qué habla Marcos, por qué habla Juan, por qué Hebreos, porque empecé ahí despacito a desarrollarme. Y el Señor pues empezó a poner en mí cosas en mi corazón y empecé a rendirme a Él. Amén. Hermanos, este testimonio, esta conversación con nuestro hermano Pedro, nos gustaría que pueda llegar a tu corazón y que pueda profundizar en ello, porque sí que hay salida, sí que se puede cambiar, sí que hay una mejor vida, sí que hay un futuro prometedor para los que buscan al Señor. Podemos llegar tan bajo a estar en una situación de querer acabar con lo más precioso que nos ha dado Dios, y es nuestra vida, pero Dios nunca se olvida de nosotros, Dios nunca se olvida de ti. Sea la circunstancia que sea que estés pasando, Dios está allí. Escucha esa voz, trata de comprender por qué suceden las cosas, trata de darle una oportunidad a Dios, porque realmente Pedro lo que hizo en su ateísmo, en sus vicios y en sus drogas, él lo que hizo fue darle una oportunidad a Dios. Vale, si viene esta palabra a mi mente ahora, que no significa nada, ¿no? Reto, ¿no? Pues voy a ver qué es lo que pasa. Y estamos convencidos que quien puso ese sentir en Pedro fue el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, Dios atrayéndole. Bien es cierto que mucha gente logra su objetivo, ¿no? Muchas personas, hemos dado un dato ahora de esas personas que se suicidan, pero siempre hay una oportunidad. Dios nunca nos va a obligar a algo, Dios nunca nos va a obligar a una situación, a que tomamos una decisión obligados. No, depende ya de nosotros, depende de ti, de decir sí. Quiero saber quién es Dios, quiero saber qué vida diferente puedo tener después de estas tantas dificultades que estoy pasando. Y para continuar con el testimonio de Pedro, nos gustaría que nos hablara qué ha acontecido después de que conoció al Señor, cómo ha sido su vida o en qué Dios le ha sorprendido, Pedro, hasta el día de hoy con respecto a tu salud, a tu vida personal, a tu vida espiritual, a tu vida sentimental. ¿Qué proceso ha hecho Dios en Pedro después de que Pedro tomó la decisión de escucharle y de tomar ese reto? Pues bien, hermano, esa es una pregunta muy buena. La verdad que Dios te educa, Dios te enseña. Y para esto hay un proceso. Hay un proceso porque es como cuando eres bebé, como cuando se educa a un hijo, ¿verdad? Hubieron momentos muy complicados, hubieron momentos muy difíciles, aun siendo ya creyendo en Dios, donde el malvado pues siempre intenta sacarte de lo que Dios te está dando, porque ve que te pierde. Entonces él va a poner las cosas muy difíciles. Para mí fue muy difícil porque tuve que abandonar la casa, me tuve que marchar de mi casa, cuando salí del centro y me fui a vivir con mi madre, me tuve que marchar y tuve que dormir, bueno, estuve durmiendo gracias a la iglesia Manantial de Vida, ¿verdad? Estuve durmiendo en la parte de atrás de la iglesia. El Señor me llevó allí para mi primera enseñanza y para mi primer propósito de cuánto yo le amaba a Él.
de cómo podía demostrarle el amor. Y allí fueron momentos muy difíciles, momentos donde fui atacado de una forma muy dura, porque a mí me costaba marcar un número de teléfono para volver a la Al vicio. carne, para volver al vicio. Lo mío era un número de teléfono donde a mí se me pondría un coche, un dinero, y no olvidemos que las adicciones son muy fuertes al principio, de cuando te estás sanando. Y Dios pues me dio fuerzas, ahí resistí, creí en Él, me arrodillé, incluso pasé noches durmiendo debajo de la cama, literalmente debajo de la cama, agarrado a la pata de la cama, para no querer salir, para no querer abandonar donde Dios me había puesto. Y fueron momentos muy difíciles en mi cabeza, y estuve en muchas ocasiones a punto de tirar la toalla. Quiero decir también esto, de que Dios, cuando vio que su hijo estaba a punto de abandonar, porque Dios te da hasta donde ve que puedas aguantar, te voy a contar una pequeña anécdota sobre una salamandra, porque es algo que creo que es importante que la escuchemos todos, ¿verdad? Yo, cuando estaba durmiendo en la habitación, enfrente mía había una ventanita que daba a un muro donde yo pasaba muchas horas mirando a ese muro, y siempre veía pasar a una salamandra, más o menos siempre a la misma hora pasaba por allí, y la veías pasar, pero tú no le prestabas ninguna atención, porque no era más que una salamandra que salía a comer de noche. Y para mí, pues bueno, y un día, a punto de la derrota, a punto del fracaso, a punto de volver a la mala vida, esa salamandra, cuando pasó, Dios me la hizo ver de distinta forma. Dios me hizo ver que esa también es su creación. Dios me hizo ver como una salamandra con sus 4 patas se agarra con sus ventosas, ¿verdad? Y va tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como hacia arriba o como hacia abajo. Sus ventosas hacen que no se cae, se agarran a la pared, creación de Dios. Entonces ahí fue cuando yo escuché y me dijeron: agárrate a mí como la salamandra se agarra a la pared y nunca te caerás. Y Gloria a Dios. Y esta fue una de las mejores momentos que yo viví, porque de estar pensando en marcharme, a estar pensando en ese momento que Dios me dio, pues me dio fuerza, me dio mucha fuerza para seguir avanzando, para seguir pasando tribulaciones, que pasé unas cuantas, y para seguir cogiendo fuerza en Cristo Jesús. A partir de esos momentos, a partir de que yo entregué mi vida a Dios, a partir de que yo le dije: Padre Santo, yo te entrego mi vida a ti, y le eres fiel, empiezan a venir tus bendiciones. Y eso es lo que quiero que hoy se queden. Amén. Un ateo, una persona que nunca creyó en Dios, una persona al borde del suicidio, hoy en día goza con Dios. Mi vida está llena de felicidad. Amén. Cuando Pedro conoce al Señor, cuando Pedro tiene todas estas experiencias, cuando él sigue aferrado a no caerse de esa pared, como pone el ejemplo de la salamandra, con respecto al amor, a la vida sentimental, ¿qué sucede en la vida de Pedro después de que él está caminando pasito a pasito con el Señor? Pues ahí lo tienes. Cuando tú le eres fiel al Señor, el Señor te da las bendiciones. Amén. Cuando un hijo hace los deberes y aprueba el curso, su papá lo premia. Entonces yo avancé en fe, avancé en Cristo Jesús. No sin problemas. No sin Porque problemas. seguías teniendo problemas, con muchas seguías teniendo tribulaciones. dificultades, Con muchas tribulaciones. pero seguimos. Sí, yo me mantuve firme. Y también tengo que decir que mucho me ayudó la familia que yo encontré, la familia de Cristo. En la iglesia. En la iglesia. Ahí encontré un apoyo muy fuerte, donde en ningún momento estuve solo, en ningún momento me faltó el cariño, un abrazo. Y esto también es muy fundamental para tu vida.
tener a tu alrededor personas que te quieran, personas que te hablen, personas que te ayuden a avanzar. Y en lo que yo iba avanzando, iba entendiendo que el amor de Dios es inmenso, porque cada día me daba algo para quitar mi tristeza o esa tribulación, era el congregarme, el estar presente, como David dijo. David, una de las metas más grandes de David era permanecer siempre en la presencia del Señor, ¿verdad? Y esto estuvo muy presente también en mí. Y entonces fuimos avanzando y Dios me fue dando alegrías, me fue dando un trabajo, me dio un cochecito, me dio mi primera nómina, que ahí es donde tuve miedo, coger dinero en mis manos, te impresiona, pero... Tomando en cuenta, Pedro, de que tu primera nómina no tenía nada que ver con lo que tú ganabas antes, claro, con lo que tú hacías. Claro. ¿Qué era lo que tú hacías antes y cuánto dinero llegabas a tocar en un mes? Por decirlo, no por decir en un fin de semana, o en un fin de semana, digamos. Bueno, la verdad que no voy a hablar de cantidades porque, perdóname, hermano Óscar, pero sí voy a decir que yo vivía bien. Ahora gano en un mes, pues a lo mejor puedo ganar, pues ganaba antes pues en un día o en 2 días. Y claro, pero aquí, como ya en mi vida ya no existía el dinero no estaba por encima de nada, pues ahora me conformo con mi nómina, ¿verdad? Que es ganada con lo que Dios me ha dado. Y esta es una bendición, quedarte con lo que Dios te da. Y lo que tenga que venir, ya vendrá. Porque yo también recuerdo, en cuanto a sentimentalmente hablando, que llegó un momento en el que miraba a mis hermanos y veía con sus esposas. Con sus esposas, con sus hijos. Y los veía felices. Y yo pues empecé a orarle al Padre y decía, papadito, yo quiero ser feliz, yo quiero una mujer, yo quiero tener novia, yo quiero pues tener una compañera, que tú me des una compañera. Y una noche y otra noche, recuerdo que lo hacía muy a menudo, muy insistente. Yo creo que de tanto insistente que fui, él me dijo, vale, hijo, vale, te concedo. Y apareció pues una estupenda mujer. La verdad que Dios sabe hacer las cosas también. Por cierto, tengo que decir algo, me costó mucho, me costó 1 año y medio de novio, pero con mucha bendición, con mucha grandeza, porque lo importante es cuando llegó el día de la boda, ¿verdad? Y dijimos, sí, prometes quiero, amarla, honrarla todos los días de tu vida, conservándote exclusivamente para ella mientras los dos viváis. Mirándonos y diciendo, bueno, ahí están mis hijos, ¿no? Fieles a mí y sinceros. Sí, quiero. Palabra. Y esto fue lo que más me llenó de gozo. Y ahora tengo que deciros, con boca abierta y bien fuerte, tengo mucho amor que Dios me da y lo tengo dentro de mí para quien quiera. Tengo amor para dar. Estoy totalmente feliz. Tengo una vida llena de regalos. Me levanto cada mañana con una sonrisa. Veo a mi mujer cómo sonríe. Voy a trabajar. Ayudo en la casa. Pero eso sí, no dejé de cantar. Pero de distintas formas. Amén. Dice la palabra, ¿no? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando me refería a lo económico antes, es porque ya no vale. Cuando ha habido un cambio en ti y antes has puesto tu felicidad en lo material y ahora has puesto tu felicidad en lo espiritual, son 2 mundos totalmente diferentes. Podría ganar mucho dinero en un fin de semana, Pedro, pero era un infeliz que estaba al borde del suicidio. Es algo increíble, este testimonio a mí me compunge el corazón porque hay muchas personas en el mundo que están sufriendo de esta manera y Dios está allí queriendo darte la oportunidad de conocerle. Gloria a Dios porque Pedro
tuvo esa segunda oportunidad y gracias a ello hoy estamos, como dije en un principio, enfrente de la ciudad de Barcelona, no escondiendo un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en él. Y también la valentía, porque hay que tener valentía para poder hablar de lo que antes éramos y de lo que Dios ha hecho hoy en nosotros. Y al final esa es nuestra misión. Muchas personas, Pedro, me preguntan, ¿no? Me dicen que no saben cómo predicar, o no saben cómo evangelizar, ¿no? Y no hay que ser un gran orador, no hay que ser una persona que llene estadios, no, hay que ser una persona íntegra, transparente y contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que hoy está haciendo Pedro en este programa. Mis hermanos, gracias por estar allí, gracias por suscribirse y gracias también por darles me gusta a estos vídeos. Sus visualizaciones nos ayudan y nos impulsan a seguir contando más historias como la que hoy estamos contando con nuestro hermano Pedro. Pedro, ¿qué más? Pues, si tuviera que decir algo, tengo que decir que solo Dios es el único que nos puede cambiar. Otra de las cosas es que nunca olvidemos de dónde nos sacó, que le oremos, le honramos, lo alabemos, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en cada uno de nosotros está el testimonio de Él. Cada uno de nosotros llevamos nuestra vida, su testimonio, su grandeza. El corazón de cada uno de nosotros puede estar lleno de gloria en el Señor. Eso es lo que nos tenemos que tener cada día presente en nuestra vida. Dios es grande y en Él solo podemos confiar. Él te lleva, te guía, te conduce y tu vida cambia, tu vida es mejor, tu vida es más tranquila. No tienes ciertos agobios porque sea aquello, porque no, en Cristo Jesús te da paz. Te da una paz que bueno, yo era muy nervioso. Y ahora pues vivo más tranquilo, vivo feliz, hermano mío. Os quiero invitar a que cojan la palabra de Dios, que cojan la Biblia. Dicen personas que si se lee la Biblia 20 minutos diarios, tarda un año en leerla, que es un año. Entonces os invito a eso, os invito también a que contéis, como yo estoy haciendo, los milagros de Dios, para que la gente sepa que Dios cumple sus promesas. Nosotros, cuando tú estás mal, Dios está. Cuando tú estás fuera de orden, Dios te va al orden. Hermano mío, la educación de Dios es, escuchen esto, educación de Dios, el perfecto. Pues tenemos que ser unos privilegiados por tener esta bendición de ser educados por Dios. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Llevarte esto a tu vida, caminar en Cristo Jesús. Y es una nueva criatura que tú también puedes llegar a ser si dejas que Dios toque tu corazón. Recuerda suscribirte al canal Aprendiendo a Vivir en Cristo. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte.